En el año 1995, el mundo fue testigo de una tragedia que dejó una profunda lección. En la ciudad de Kobe, en Japón, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió la región, destruyendo miles de edificios y dejando más de 6,000 personas muertas. Pero en medio de ese caos hubo una escena que llamó la atención a los ingenieros y periodistas. Una casa permanecía en pie, intacta, rodeada de ruinas. Cuando investigaron por qué esa casa había resistido, descubrieron que el dueño de esa casa era un hombre mayor. Había insistido en construirla con un fundamento profundo y reforzado, mucho más costoso que los estándares de la ciudad. Mientras otros confiaban en estructuras superficiales, él invirtió, este hombre, en lo invisible, que era el cimiento. Esta historia ilustra perfectamente lo que Jesús nos enseña en San Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 27, cuando él concluye el Sermón del Monte con estas palabras. Y quiero que me acompañen, por favor, a San Mateo capítulo 7, versículo 24 y el versículo 27. Es la conclusión del Sermón del Monte y dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre harina, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hoy, bajo el título Diferencia entre un verdadero creyente y un falso, es el título de nuestro mensaje, los dos cimientos, vamos a reflexionar sobre esta parábola que no solo habla de casa, sino de vida. Jesús nos muestra que no basta con oír su palabra, hay que obedecerla. Porque todos enfrentamos tormentas, pruebas, sufrimientos, y vamos a pasar por el juicio final, al final de nuestra vida, y solo aquellos que han edificado sobre la roca van a permanecer. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la obediencia a Cristo o sobre una fe superficial? El pasaje de San Mateo capítulo 7, 24 al 27, nosotros podemos ver que la obediencia a la palabra de Dios es la diferencia entre un verdadero creyente y uno falso. Esa es la gran diferencia en la obediencia. Hoy en día estamos viendo un mundo que todos dicen ser cristianos, pero el que es verdaderamente cristiano es a quien obedece la palabra del Señor. Teniendo esta idea en mente, nos hacemos esta pregunta, esta interrogante: ¿cuáles son esas diferencias entre ambas personas, entre el verdadero creyente y el falso creyente? En el texto nosotros vamos a ver tres diferencias que nos presenta el texto. En primer lugar, con la palabra, una diferencia con la palabra, una diferencia con el fundamento, y por último, una diferencia con los resultados. Así que pasemos a nuestra primera diferencia, a nuestro primer punto, que es con la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso? El versículo 24, y yo quiero, hermano, que usted
lea bien y entienda lo que estamos explicando en esta mañana, el versículo 24, mire lo que dice. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Aquí vemos que una diferencia entre un verdadero creyente y un falso es que él hace la palabra del Señor. Dice cualquiera. El verbo comienza con la palabra cualquiera. El texto comienza con la palabra cualquiera. O en otra traducción dice por tanto. Inicia diciendo por tanto. Es una expresión que indica una consecuencia lógica de lo dicho anteriormente, de lo que él está hablando en el Sermón del Monte. Jesús está dando continuidad y aplicación a su enseñanza, mostrando que lo que sigue es la respuesta práctica a la doctrina expuesta. Por tanto, esa palabra marca la transición hacia cómo esa verdad debe impactar la vida de los creyentes. La palabra cualquiera que inicia ahí es un pronombre indefinido que indica un alcance universal e inclusivo. En este contexto, Jesús está diciendo que toda persona, sin importar su origen, posición o condición, está incluida en lo que él va a declarar. No hay excepción en lo que él va a decir. Él está hablando con todo el mundo. Jesús no limita su enseñanza a un grupo específico. Cualquiera implica todos los oyentes están invitados a responder el mensaje que él está diciendo. Cada individuo que escucha la palabra de Jesús tiene la responsabilidad de decidir si la pone en práctica o no. Estamos aquí reunidos y usted está escuchando la palabra del Señor. Hermano y amigo, usted tiene dos opciones: obedecerla o no obedecerla. Y según la respuesta que usted dé a la palabra del Señor, no al predicador, no a los pastores, a la palabra del Señor, entonces usted va a dar evidencia si es verdadero creyente o si no es verdadero creyente. Recuerde que Jesús está hablando con una gran multitud. Es el Sermón del Monte. Él está hablando con una gran multitud de personas. Entre ellos están sus discípulos y también los religiosos. Tanto el verdadero creyente como el falso se exponen a escuchar la misma palabra. Están escuchando la misma palabra. Lo que hace la diferencia es quién la obedece o quién no la obedece. La palabra oír que se utiliza en este pasaje habla de escuchar atentamente, hacer caso, comprender. Como creyentes debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia y no ponemos atención a la palabra de Dios. Nuestra mente está algunas veces en otro lugar. Muchas veces hay creyentes que hasta se duermen. En el tiempo de los especiales y de los cánticos están muy activos. Pero cuando llega la palabra del Señor, se duermen. Yo veo mucho de aquí arriba durmiendo. Ahora no, pues estamos comenzando. Yo me voy a conseguir como un aparatico de un dardo para cuando estén durmiendo hacerle así de allá. Despiértate. Mire, si nosotros vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 9 y el 13, el 15, 8, nosotros podemos ver que después de la reconstrucción del muro de Jerusalén, el pueblo se reúne como un solo cuerpo con hambre espiritual
pidiendo que se le lea la ley de Dios. Oiga, el pueblo está pidiendo que se le lea la ley de Jehová. Esdras, el escriba, lee públicamente desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Qué ha leído esa historia? Oiga, comenzando el día hasta el mediodía, Esdras comenzó a leer la palabra del Señor. En la mañanita temprano. Mientras los levitas ayudaban al pueblo a entender el significado de las escrituras, la lectura provocó una profunda conmovisión. El pueblo llora al escuchar la palabra, reconociendo su pecado y la santidad de Dios. También los líderes, sin embargo, los animan a no entristecerse, pues este día es santo para Jehová. Al día siguiente, de ahí en esta misma historia, los jefes de la familia se reúnen para escuchar más profundamente y descubren el mandato de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Obedecen con entusiasmo, construyen tabernáculos y proclaman la fiesta por toda la ciudad. Durante 7 días, Esdras continúa leyendo la ley cada día y el pueblo celebra con gran alegría, culminando con una asamblea solemne al 8º día. Si usted va al libro de Nehemías capítulo 8, versículo 3, en primer lugar ellos ponen atención a la palabra del Señor. Nehemías 8:3 dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga, dice los oídos de todo el pueblo. Todos estaban escuchando atentamente la palabra del Señor. Nehemías 8:5 dice: cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento a la palabra. Atento. Nehemías 8:7-8 dice: hacían entender al pueblo la ley y daban el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y en Nehemías 8:13 dice: se reunieron para entender las palabras de la ley. Y en el 8:18 dice: leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Fíjese, todos estos textos nos dicen y muestran no solo una escucha pasiva, sino una atención profunda, reverente y transformadora. El pueblo no solo oyó, sino que entendió, respondió con convicción y obedeció con gozo. Es un modelo poderoso de cómo la palabra debe ser recibida en la congregación. Bueno, ¿cómo usted se prepara para venir los domingos? ¿Con qué intención usted viene los domingos? Mire, el pueblo pedía aquí a Esdras que él leyera la ley. Oiga, y comenzó desde el mediado del día temprano hasta el mediodía. Él leyendo y ellos atentos por más de 5 horas. El escritor de la carta de Santiago nos dice en Santiago 1:22-25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Oiga, el que escucha la palabra del Señor y no las hace, dice aquí el texto, que se está engañando a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, mire que dice, atentamente
en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En este pasaje Santiago les exhorta a los creyentes a vivir una fe activa y de obediencia. Santiago advierte que escuchar la palabra sin ponerla en práctica es una forma de autoengaño espiritual. Y él utiliza la imagen de un hombre que mira su rostro en un espejo y luego olvida su apariencia para ilustrar al creyente que no oye, pero no obedece. Tal vez hay creyentes que en la tarde del domingo, usted le pregunta de qué se predicó en la mañana y no sabe decirle. No sabe. Y si le pregunta el miércoles, menos va a saber. Porque no ponen atención a la palabra. No ponen atención a la palabra. Hermano querido, te hago estas preguntas. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios cuando tú la escuchas? ¿Qué tú haces? ¿Qué yo hago con la palabra de Dios cuando tú la escuchas? ¿Te pones guapo con la palabra del Señor? ¿O la o la obedece? Mano, ¿estás escuchando activamente a Cristo en la lectura que tú tienes diario? ¿En las predicaciones que tú escuchas y en las enseñanzas? ¿O está escuchando la palabra del Señor por una costumbre ya de venir los domingos? ¿Qué cosas en la palabra del Señor que tú sabes, tú lo sabes, que está mal, que tú sabes que está mal, pero aún tú sigues practicándolo? Hay cosas que tú sabes, hermano, que está mal, que no es correcto hacerlo de un creyente, pero tú sigues haciéndolo. ¿Qué paso de obediencia tú necesitas hacer en el día de hoy? Esta pregunta. Mano querido, recuerda que la evidencia de un verdadero creyente es la obediencia a la palabra de Dios. Como le dije al principio, hoy estamos viviendo un mundo que todo el mundo dice ser cristiano. Los artistas dicen ser cristianos. Los deportistas dicen ser cristianos. Hasta homosexuales dicen ser cristianos. Políticos dicen ser cristianos. Pero lo que tú va a definir quién es y quién no es la obediencia a la palabra. Después que hemos visto en este punto, entramos a nuestro subpunto, porque aquí son dos subpuntos que queremos ver, que es el falso creyente no pone en práctica la palabra. Mire el versículo 26. Versículo 26 dice, pero cualquiera empieza igual, lo mismo, que me oye estas palabras y no las hace. Primero él dice cualquiera que me escuche esta palabra y las hace. Ahora dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Mire, hay algo muy interesante de acá. Y es que las dos personas oyen. Estas dos personas están en la misma iglesia. Estas dos personas están escuchando el mismo mensaje. Están en el mismo lugar. Pero la diferencia está quién obedece y quién no obedece. Tristemente,
Estamos aquí muchos reunidos. Y hay muchos que sí van a obedecer, hay otros que no van a obedecer. Nuevamente aquí vemos cómo el Señor Jesús inicia este texto diciendo cualquiera. Ya vimos que cualquiera implica que todos los oyentes están invitados todas las personas, los oyentes, están invitados a responder. El verso inicia, pero aquí con un pero. La palabra pero marca un cambio en la dirección de lo que se está diciendo. Señala que algo diferente, contrario o más importante viene después. La única diferencia que tiene los textos es que inicia diciendo pero. Esta conjunción adversativa introduce un contraste radical con el versículo anterior, el 24, lo que hemos visto, donde Jesús habla del hombre sabio que oye y hace. El pero aquí rompe la expectativa. No basta con oír. Hay una condición más profunda que es obedecer. Vemos que esta persona, al igual que el otro, tuvo la bendición y la oportunidad de escuchar el mismo mensaje de Dios. Ellos visitaban la misma iglesia, como le había dicho, la misma congregación. Están en el mismo culto. Pero en este hay una gran diferencia y él no pone en práctica lo que escuchó. En esta persona no le interesa lo que se está hablando. Él solo está centrado en él y en sus opiniones. No hay nada más importante que sus propias decisiones y sus creencias. Él no le hace caso a los mensajes que se están predicando. Son personas que están dentro de la congregación ahí sentados, se está predicando, y no le importa lo que están diciendo. No le importa absolutamente nada. Hasta se burlan de los predicadores. ¿Qué es lo que está diciendo ese? Y largo que predique, es manga larga. Entonces, si predica corto, pero terminó de una vez. Si predica largo, pero ¿qué tanto habla? Y viven hablando y se molestan. Pero mire, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, predica la palabra, le dice. Y él le dice, escuchen o no te escuchen. Predícala. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Haz lo que tú tienes que hacer. Póngase guapo o no se ponga guapo. Predique la palabra. Si vamos a San Mateo capítulo 7, 13 al 27, vemos que este pasaje trata sobre la urgencia de tomar decisiones espirituales verdaderas. Jesús presenta dos caminos. Dos caminos. En el texto que estamos estudiando, más para arriba, ya al final del Sermón del Monte, Jesús está dando varias advertencias puntuales de todo lo que él viene diciendo en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Y ya culminando el Sermón del Monte, él comienza ahora a dar unas advertencias puntuales. Puntuales. Y fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, en los versículos 13 al 14, Jesús presenta dos caminos. Dos caminos. El camino estrecho lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la perdición. Hay dos caminos.
dos caminos. No hay más, no hay tres, hay dos. El estrecho y el ancho. Y él dice que el estrecho son pocos los que entran y el ancho dice que son muchos los que entran. Mire ahora, en los versículos 15 al 20, él presenta ahora dos tipos de profetas. Ahí se disfrazan de ovejas, pero sus frutos lo delatan. Primero dos caminos, ahora dos árboles. Bueno, es algo sencillo. El creyente da fruto y el que no es creyente no da fruto. No podemos volvernos locos en eso. Hay dos tipos de discípulos, él presenta también. Versículo 21 al 23. No basta con decir Señor, Señor, hay que hacer la voluntad del Padre. Hay dos. El que hace la voluntad del Padre y el que no hace la voluntad del Padre. Y hay dos tipos de constructores. Versículo 24 al versículo 27, lo que estamos hablando en esta mañana. Y por último va a haber un juicio final. Y todo esto que él está hablando, de los dos caminos, los dos profetas, también de los dos discípulos, está hablando ahí del que es creyente y que no es creyente. Y al final, todos serán probados en aquel día. La obediencia será, hermano, la evidencia del verdadero discípulo. Al final de la jornada, el que irá al cielo es aquel que obedece la palabra del Señor. Ahora, con esto no quiero decir que en un momento determinado usted y yo no podamos luchar con ciertos pecados que tenemos. Es normal. Eso es normal. Pero hay una lucha. Pero no puede ser que usted dure toda su vida en un mismo pecado, escuchando mensajes y sigue haciendo lo mismo. Hay un problema. Yo no puedo tener 20 años chismeando. Yo no puedo tener 20 años criticando. Yo no puedo tener 20 años haciendo cosas indebidas. Tengo que revisarme. Eso no lo digo yo, pero es la Biblia que lo dice. Mire, muchos en la iglesia oyen sermones cada semana, pero no aplican la palabra. El pero de Jesús relata que la obediencia es la verdadera evidencia de sabiduría espiritual. La fe verdadera produce obediencia. El que oye y no hace está construyendo su vida sobre el fundamento inseguro. Cuando venga la tormenta, el juicio, la prueba final, la muerte, su casa caerá. Hay un personaje en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 23, Saúl, que no obedeció la palabra de Dios. Él la escuchó, la sabía y no la puso en práctica. Y usted conoce la historia. Dios le habló claramente a Saúl por medio del profeta Samuel. Debía destruir por completo a los amalecitas y todo lo que pertenecía. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Saúl escuchó la instrucción con claridad. Incluso fue ungido y advertido solemnemente. Sin embargo, decidió desobedecer parcialmente
y perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado. Voluntariamente él lo hizo, sabiendo la voluntad de Dios. Mano, y eso tiene que traer miedo a nosotros. Usted sabe lo que tiene que hacer. Mano, yo sé lo que tengo que hacer. No podemos volvernos locos, usted sabe. Usted sabe lo que es pecado, usted lo sabe bien. Y usted voluntariamente lo hace. Cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Saúl lo hizo voluntariamente. Saúl pensó que podía modificar la voluntad de Dios según su criterio. Luego intentó justificar su desobediencia diciendo que el ganado sería para sacrificio a Jehová. Dios respondió con una sentencia final a él. Querido hermano, en Saúl nosotros podemos ver, Saúl oyó la palabra pero no la hizo. Su historia muestra que la obediencia parcial es desobediencia total. Él lo hizo parcialmente. Aunque era rey ungido y llamado, su falta de obediencia lo llevó al rechazo de Dios. Tristemente hay muchos como Saúl, escuchan sermones, leen la Biblia, reciben instrucciones claras, pero hacen lo que les parece mejor. El resultado es el mismo que él, una ruina espiritual. Otro ejemplo es Judas. Él escuchó la palabra de Jesús, pero no la ponía en práctica. Judas fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Escuchó directamente las enseñanzas del maestro, presenció milagros y fue enviado a predicar el reino. Estuvo presente en el Sermón del Monte, él estaba ahí. En las parábolas, en las advertencias sobre el amor al dinero y las enseñanzas sobre fidelidad, él estaba ahí. A pesar de todo lo que oyó, él nunca obedeció la palabra. Finalmente, traicionó a Jesús. Finalmente. No basta con estar cerca de Jesús. No basta venir a la iglesia. No basta ser amigo del pastor. Judas cambió. Judas caminó con él. Oyó su voz, pero su corazón nunca se rindió. El que oye y no hace como Judas terminará en destrucción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermano, ¿qué haces cuando escuchas la palabra de Dios? El verdadero cristiano obedece la palabra de Dios y en consecuencia sigue a Cristo. Mire, San Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo la conozco, y luego que dice, y me siguen. Bueno, tú te pones guapo cuando predicas la palabra. Dice el texto que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, si tú rehusas a escuchar la palabra de Dios, mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. Mire lo que dice. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto no hay que explicarlo tanto. Está diciendo ahí Salomón, el que no pone atención a la palabra del Señor y esté atento en los mensajes, cuando usted está orando, el Señor ni le va a oír. Eso es lo que está diciendo. Usted está durmiendo cuando están predicando. Usted está chateando cuando ustedes están predicando. Usted tiene otra cosa cuando están predicando. Cuando usted está orando al Señor, el Señor también va a estar chateando.
El Señor también va a estar en otra cosa. Vamos, pongamos atención a la palabra. Ponga atención a la palabra. Hermano, este verso revela una verdad solemne. Dios no escucha con agrado la oración de quien rechaza su palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, está hablando la ley, está hablando de toda la palabra. La ley representa toda la revelación de Dios. La segunda parte del versículo dice, ese texto que leímos dice, su oración también es abominable. Wow. Wow. Recuerde, la obediencia a la palabra de Dios, hermano, es la diferencia entre un creyente verdadero y un falso. Esa es la diferencia. Después que hemos visto nuestra primera diferencia entre ambas personas, y vimos también los subtítulos, ahora entraremos a nuestra segunda diferencia de un verdadero cristiano y a un falso, y está en el versículo 24 y el versículo 26, en la parte B. Dice, el verdadero creyente es prudente, dice el versículo 26. Versículo 24, en la parte B dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese, el verdadero creyente que escucha la palabra y pone en práctica, este es considerado como un hombre como prudente. Aquel que escucha y recibe la palabra y la pone en práctica, el Señor dice es una persona prudente. Recuerde que esto es una parábola, él está haciendo Jesús. Ser un hombre prudente, según la Biblia, implica vivir con sabiduría, discernimiento y obediencia a la palabra de Dios. La prudencia no es simplemente cautela humana, sino una virtud espiritual que nace del temor al Señor y de una vida fundada en la verdad. El prudente, hermano, ve el peligro y se aparta, dice Proverbio, capítulo 22, versículo 3. Pero también refrena su lengua, el prudente, Proverbio 10, 19. Y mira bien sus pasos, Proverbio 14, 15. Es alguien que no actúa por impulso, sino que considera las consecuencias, busca consejo y se guía por la sabiduría divina. Una persona prudente, según la Biblia, es una persona sensata, una persona sabia, una persona precavida e inteligente. El Señor ahora hace una parábola para explicar con más claridad lo que Él está explicando en todo el Sermón del Monte. Esta parábola habla entonces de una construcción. Mire, cada persona, hermano, usted y yo, está construyendo su vida al paso del tiempo. Y su final a determinar su firmeza o su ruina. Todos estamos construyendo. Usted está construyendo su vida y yo también estoy construyendo mi vida. Y al final, nos vamos a dar cuenta quién ha estado fundado sobre la roca y quién no está fundado sobre la roca. Hermanos y amigos, todo lo que estamos aquí estamos construyendo nuestras vidas. Hay solo dos caminos. Y hay que estar claro en eso. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Hay dos personas, el que hace la voluntad de Dios y el que no hace la voluntad de Dios. Hay dos constructores, el sabio y el prudente. El sabio y el prudente, y también el insensato o el necio. ¿De cuál de esas dos personas tú estás? ¿El que obedece la palabra o el que la desobedece? ¿En cuál de estos dos caminos tú estás?
Jesús termina el sermón del monte dando una reflexión final de todo lo que él venía hablando. Este hombre, por ser prudente, al construir su casa, el texto nos dice que él hizo una casa sobre la roca. Ahora, en Lucas, el versículo paralelo a ese, dice, no añade algo más, que yo quiero que usted vaya allá. Lucas capítulo 6, versículo 48 nos dice, semejante es al hombre que al edificar su casa, estamos hablando de una persona prudente, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Fíjese algo diferente que hay. Hay algo diferente. Y él dice, él edificó una casa y cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. La palabra clave es cavó y hondó. Oiga bien, ahorita le dije que los dos están escuchando el mismo mensaje. Ahora el Señor le hace una parábola. Y esa parábola el Señor le está hablando de dos constructores. Están construyendo en el mismo terreno. No es que uno está construyendo en La Habana y otro está construyendo en Guachupita. O que uno está construyendo en Atomayor y otro está construyendo en Higüey. No, están construyendo en el mismo lugar. Los dos. Ahora, en ese espacio que están ahí construyendo, ese terreno estaba cerca de un río. Muy cerca de un río. Porque el texto nos dice, luego lo vamos más para adelante, que hubo un torrente y vino un río. Entonces, al parecer, ese terreno estaba cerca de un río, de una colina o algo. Y este hombre, como era prudente, cerca del río había arena en este terreno. Y él comenzó a cavar. Y dice el texto que él lo hizo, dice que cavó y hondó. Este hombre, en él hubo un esfuerzo extraordinario. Y ese esfuerzo le tomó tiempo, le tomó dinero, pero él no quedó ahí. Él comenzó a hollar y oyó, y oyó, y oyó, y oyó, y cavó, hasta llegar a una roca. Y cuando él llegó a la roca, entonces él puso lo que ustedes llaman, o que nosotros llamamos aquí, zapata. Él llegó ahí. Él hizo la zapata en una roca. Este hombre prudente tenía en su mente el futuro. Él sabía claramente que tarde o temprano, en esos alrededores, cerca de un río, cerca de un lago, lo que fuera, y en esa época iban a venir tormentas. Y ese hombre dijo, no, yo sé que un día van a venir las pruebas. Yo no me puedo conformar con hacer algo superficial. Yo voy a ahondar. Y él construyó allá en lo más profundo. Él puso esa viga. Tal vez gastó mucho dinero. Tal vez sufrió mucho esfuerzo. Tal vez la gente lo relajaban. Le decían, pues tú estás loco. Pero ¿y esa zanja que está haciendo? ¿Y para qué? Él llegó allá. Y allá él puso el cimiento. Él cavó hondo. Hondar significa hacer algo más profundo o cavar con intención de llegar a una base firme. En el contexto de Lucas 6:48 que leímos, dice cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Implica que el hombre prudente no construyó superficialmente, sino que se esforzó en ir profundo, buscando un fundamento sólido para construir su casa. Este hombre construyó en un lugar donde el terreno era por encima, había arena, pero él no se conformó en construir sobre ella. Él hizo un esfuerzo mayor.
y profundizó para asegurar su casa para el futuro. Ya que él sabía que tarde o temprano llegarían ¿qué? Las tormentas. En el sentido espiritual, hondar representa el acto de profundizar en la obediencia, hermano. Hay que profundizar en la obediencia, en la fe, en la comprensión de la palabra del Señor. No basta con la fe superficial. El discípulo verdadero excava con diligencia, renuncia a lo superficial y edifica sobre Cristo la roca firme. Él busca, indaga, profundiza. El verdadero creyente tiene intención de construir su vida en el fundamento perfecto que es Cristo. Lee la palabra del Señor. Estudia la palabra del Señor. No la lee 2 días. Un día y después a la otra semana. No. Todos los días. Ora. Viene a la iglesia. Hermano, tu vida está edificada en Cristo. Habrá firmeza en todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos de tu vida. El Salmo 18:2 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En él confiaré, mi escudo y mi confianza, mi salvación. Fíjese. Ahora, el hombre prudente cavó y hondó. No se conformó con lo superficial, hermano. Él hizo un trabajo. Un trabajo. Mire, el otro hombre, el falso creyente, el versículo 26 dice: le compararé a un hombre insensato, lo mismo ahora, que edificó su casa sobre arena. El mismo terreno. El mismito terreno. Pero este constructor insensato, este escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Este nunca pensó en el futuro. Nunca quiso edificar en lo profundo, sino que hizo su casa sobre arena. Recuerde que los dos hombres construyeron en el mismo terreno. La diferencia está en la calidad de la construcción. Una persona insensata, según la Biblia, es alguien que actúa sin sabiduría, sin discernimiento y es especialmente sin obedecer la palabra de Dios. No se trata de una falta de inteligencia, sino de una actitud espiritual que desprecia la verdad divina y vive de manera imprudente. Y este tiene varias características, según la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que esta persona es un ignorante, ignora la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 10, 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Esta persona actúa sin pensar, es arrogante, se deleita en la necesidad, es malo. Dice en Proverbios 26, 10, 23, dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato. Oye, le gusta eso. No entiende las cosas espirituales. Este hombre dijo: ¿qué? Aquí no va a venir nada. No va a venir ese día. Y construyó su casa sobre la arena. Y yo me volví loco gastando todos esos cuartos como este hombre. No, hombre. Y aquí han pasado tormenta. Aquí nunca ha pasado tormenta. Ese río ha crecido, nunca ha crecido. Pues yo voy a hacer eso, yo voy a hacer aquí. Es igual la persona que dice: por Jesucristo dice que va a venir todos los días y nunca viene. Vamos a beber. Vamos a hacer lo que sea. Pedro habla de eso, dice: ignorando la venida del Señor. Hay muchos que dicen, jóvenes que dicen: no, yo me voy a poner bien con el Señor después cuando tenga viejo. Ahora yo estoy joven todavía. Yo puedo hacer y deshacer. Está bien.
vemos un constructor entre dos personas. Uno fue prudente y obedeció la palabra de Dios. Fue José. José y Saúl, dos diferentes. Dos personas que construyeron su vida de forma diferente. Y nosotros, para el tiempo se nos ha ido un poquito, vemos ver que José fue prudente, dice el texto, pero Saúl no. José obedeció totalmente la palabra del Señor y su final fue glorioso, contrario a Saúl. Querido hermano y amigo, ¿con cuál de estos dos constructores usted se identifica? ¿Con cuál de los dos? Si obedece la palabra de Dios, eres prudente, pero si la desobedece, eres insensato. Con ellos, como ellos hicieron su casa en el mismo lugar, la palabra dice que al tiempo vino ¿qué? La prueba. Al tiempo vino la prueba. De esa forma se ha de ver cuál construcción fue firme a los ataques de la naturaleza. Por esa razón entramos a nuestra última diferencia, en nuestro último punto, de un verdadero creyente o un falso. Es con el resultado. Se va a ver quién es y quién no es según el resultado de su firmeza. Ya vimos que estos construyeron. Uno fue profundo, el otro no. Ahora mire lo que dice en el versículo 25. Dice, descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa y cayó y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 27. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sufrieron el mismo ataque, el mismo terreno, la misma prueba, pero uno permaneció y otro no permaneció. ¿Cuál fue la diferencia? El cimiento. Tal vez la casa del que construyó sobre la arena era la casa de la más bonita. En esos tiempos, si usted ve la palabra del Señor, usted se da cuenta, esas casas eran de techo. Recuerde que el que subió y entró por el techo, que dispararon el techo, de madera. Lo importante no era lo de afuera, lo importante era el cimiento. Bueno, no importa lo de afuera tuyo, lo que importa es el corazón. Lo que importa es el corazón. En la vida cristiana, el día de la prueba no es una posibilidad lejana. Y yo quiero, hermano, que usted entienda algo bien. Todo creyente va a pasar por prueba. Todos. Todos. Vamos a pasar por prueba. De una manera u otra vamos a pasar por prueba. Y aquel que está bien fundado sobre Cristo es el que va a salir bien victorioso en la prueba. Eso es una doctrina que nosotros no podemos negar y que va a pasar. Pero mire, este texto no está hablando de ese tipo de prueba. No se está hablando de las pruebas cotidianas que van a venir a tu vida. Porque si usted lo ve desde el contexto que estamos hablando, de las tres advertencias que Cristo da, se está hablando del último día cuando estemos delante del Señor. Esa es la prueba final. Eso es lo que Él está diciendo. Vamos a pasar por prueba, y es verdad. Y usted tiene que estar firme sobre la palabra para que no se caiga. Pero la esencia del texto nos está diciendo de esta prueba final, al final del tiempo, cuando estemos delante de Dios, cuando venga esa prueba final, ¿quién va a permanecer? El que esté fundado sobre Cristo. El que no esté fundado sobre Cristo se embromó. Se embromó. Se perdió. Y dice que va a ser grande su ruina. Grande su ruina. Vendrán tormentas a tu vida, hermano.
La palabra del Señor nos dice en Lucas que en Lucas, hablando en el capítulo 8, hablando sobre el buen sembrador, él dice que aquel que cayó sobre la piedra, y después cuando él explica, él dice, aquellos que cayeron sobre la piedra son aquellos que cuando viene la prueba se van. Hermano, el que es del Señor permanece. Pase lo que pase. No mira al pastor, no mira a los hermanos, no mira a nadie, ve a Cristo. Aparte el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchos que viven, que salen y después comienzan a hablar mal de la iglesia. Que la iglesia me hicieron eso, que la iglesia me hicieron eso. ¿Y tú qué hiciste? Mano, Job le vinieron pruebas. Pero a pesar de todo, él permaneció fiel. A pesar de perder todo, Job no maldijo a Dios. Su fe fue probada por una tormenta literal, espiritual, pero permaneció firme. Job. José también. En medio de la tentación y la injusticia, José se mantuvo fiel a Dios, confiando en sus propósitos. Daniel también. En Babilonia, rodeado de idolatría y persecución, Daniel permaneció firme en oración y en obediencia. Los discípulos fieles también. El verdadero creyente, hermano, permanece. Permanece el verdadero creyente. La vida cristiana no se mide por la ausencia de tormenta, sino por la resistencia en medio de ella. El creyente verdadero no escapa las lluvias, los ríos, ni los vientos, los enfrenta. Pero su permanencia no depende de su fuerza, sino del fundamento sobre el cual está edificado, que es Cristo y en su palabra. Tu fe se sostiene cuando llega la pérdida, la tentación, la enfermedad o la persecución. Tu obediencia a Cristo te da estabilidad cuando todos los demás tiemblan. Mano, estos dos sufrieron el mismo ataque. Tal vez la casa cuando pasó ya, dice que el río creció y pasó. Cuando pasó todo esto, la casa del prudente le quedaron algunas cosas. De nada la pintura se le fue, de nada se le fue algún zinc, una cosa. Que cosa que se podía reparar, que no hay problema. Pero la casa quedó, ¿qué? Intacta. La otra casa se fue por completo. Todo. El falso creyente fracasa al final. Versículo 27. La misma tormenta que revela la firmeza del verdadero creyente expone la fragilidad del falso. No es que el juicio sea más severo para uno que para el otro, sino que el fundamento lo es todo. Las apariencias religiosas, las emociones pasajeras, las ideas humanas no resisten el día de la prueba. Tu vida espiritual tiene profundidad o solo fachada, hermano. ¿Has edificado sobre convicciones bíblicas o sobre experiencias momentáneas? Si tu fe no está arraigada en Cristo, la ruina será total. Dice que la ruina de este hombre fue total. Hoy es el día para examinar el fundamento y arrepentirse si has edificado sobre arena. Todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo, amigo. Si estás edificando sobre la arena, hay tiempo. Hay tiempo, hermano. Rompe esa casa y comienza a ahondar. Comienza a construir abajo. Comienza a tener una buena zapata.
Querida iglesia, la enseñanza de Jesús no deja espacio para la neutralidad. Todos estamos construyendo, todos. Una casa, nuestra vida espiritual, y todos enfrentaremos tormentas, todos. La diferencia no está en la intensidad de la prueba, sino en el fundamento sobre el cual hemos edificado. Jesús dijo, descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos. Fíjense, fue algo fuerte. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y dice la otra, y cayó y fue grande su ruina. Hoy el Señor nos llama a examinar con honestidad. ¿Estamos edificando sobre la roca, que es Cristo y su palabra, o sobre la arena de una fe superficial, emocional o religiosa sin obediencia? El verdadero creyente, hermano, permanece porque ha acabado profundo. Ha renunciado a lo superficial y ha abrazado la verdad con convicción. El falso creyente fracasa porque ha construido sobre apariencias, palabras sin acciones y fundamentos que no resisten el juicio. La tormenta viene, el juicio es seguro, hermano, pero la ruina no es inevitable. Hoy puedes comenzar a edificar sobre la roca. Hoy. Yo sé que hay hermanos que hoy deben de tomar decisiones. Debe de tomar una decisión. Todo lo que estamos aquí tenemos que tomar una decisión hoy. Una decisión de, si estamos fundados sobre la roca, seguir ahí. Seguir firme. Y si todavía está un poquito lejos de la roca, comienza a ahondar. A profundizar, hermano. Comienza. Hermano, ya. Es hora. Es hora. Pedro dice, basta ya de vivir la vida como la vivíamos antes. Basta ya. Hermano, ya hay que poner un alto a muchas acciones negativas en nuestras vidas. Y tenemos que venir ante el Señor y humillarnos delante de Él y pedirle perdón. Y decir, Señor, te he faltado. Señor, yo no quiero vivir esa vida. Yo quiero agradarte. Yo quiero estar fundado sobre la roca que es Cristo. Hermano, vendrán las pruebas. Vendrán dificultades. Y si no estamos en Cristo, vamos a caer destruidos. Un día final estaremos delante de Él. Un día estaremos delante de Él. Hermano, es hora que obedezcamos la palabra. No me obedezca a mí. Cuando usted ve el televisor, usted no ve el cuadro del televisor. Usted ve lo que está allá, el contenido. Vea lo que el predicador está diciendo. Escuche lo que el predicador está diciendo. Porque si usted me mira a mí, hay muchos errores. Observe la palabra y obedezca la palabra. Es hora que el mundo vea que nosotros somos realmente creyentes. Que nosotros somos realmente creyentes. No se ponga guapo con la palabra. Sea obediente a la palabra del Señor. Yo creo que hoy tenemos que hacer decisiones. Decisiones profundas. Usted ha escuchado la palabra del Señor. ¿Qué usted va a hacer con ella? ¿Seguirás en lo mismo que está haciendo? ¿Seguirás, hermano, en los mismos pecados que tú estás haciendo? ¿Tú vas a seguir ahí? ¿O vas a obedecer la palabra del Señor? Tú eliges. Si tú te devuelves, usted está dando evidencia que tú eres un verdadero creyente. Si sigues ahí, está dando evidencia, está dudosa la cosa. Está dudosa la cosa. Piensa. Vamos a orar. Y ahí tranquilito, hermano, en lo que estamos orando. No te voy a pedir que te pare. No te voy a pedir que levante la mano. Es algo personal tú con Dios.
es tú con Dios. No mire al otro. No mire al otro. No mire los pecados que tú sabes que tiene el otro. No, mírate a ti. Es algo interior ahora mismo. Mira en tu corazón. ¿Qué cosa tú sabes que está mal y que tú lo sigues haciendo? Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor y dice, Señor, yo no quiero ya vivir en esa vida. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero servirte. Yo quiero adorarte. Yo quiero ser un ejemplo para mi esposa, para mis hijos, para los vecinos. Yo quiero dar un buen testimonio. Yo quiero ser un buen creyente. Hermano, es hora. Es hora. Y amigo que estás ahí, es hora que tú tomes la decisión por Cristo. Tú has escuchado la palabra muchas veces. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La palabra del Señor nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Padre, te damos las gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, exponer tu palabra, escuchar tu palabra. Te rogamos que nos ayude a obedecerla. La obediencia es la evidencia de que realmente somos creyentes. Permítenos, Señor, obedecer tu palabra, servirte y seguirte, Señor. Gracias por esta congregación. Bendice a cada uno de los hermanos. Mire que ellos están allí hablando con usted por medio de la oración. Bendícele grandemente, Señor. A los amigos que están aquí, usted lo pueda salvar, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.